nuestras Biblias para recibir con gozo lo que nuestro Señor Jesucristo nos tiene preparado en su palabra a través del pastor José Calame. Escudriñame, Señor, examina todo en mí, andaré en integridad. ¿Qué tal? Buenos días, amados. Espero que estén bien esta mañana. Hoy, primer domingo de agosto, iniciamos una serie en el libro de Apocalipsis con un énfasis en el mensaje de Jesús a las 7 iglesias en la provincia de Asia. Así es que les animamos a que con Biblia en mano y seguramente algún cuaderno donde pueda tomar apuntes y usted pueda iniciar el estudio de este libro, aunque el énfasis de la serie no va a ser un estudio inductivo del mismo. Lo que queremos es escuchar la voz de Dios en este tiempo. ¿Qué tal si oramos? Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos brindas, por el día de hoy. Te rogamos, Señor, que nos des claridad para poder transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros, para poder escuchar tu voz y sobre todas las cosas, tener una actitud de obediencia a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, y lo tenga abierto en los primeros 7 versos. Vamos a leer ese texto dentro de un ratito. Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. Permítame poner un escenario a la serie realmente, y seguramente los otros predicadores harán exactamente lo mismo cuando les toque su turno. Revelación es la palabra que traduce la palabra griega Apocalipsis y significa descubrir o velar una realidad que no había sido percibida. Y solamente con esta definición podemos empezar a entender con mucha más claridad que está hablando de que Dios se revela al mundo a través de la persona de Jesús, su vida, su sacrificio vicario, su entrega, su resurrección. Y en el último libro del canon bíblico incluye no solamente los acontecimientos pasados que tienen una representación histórica, sino los acontecimientos presentes y los futuros, y los hace a través de visiones que muestra a este apóstol Juan, que como seguramente ya han escuchado previamente, y lo dice él mismo en su libro, estaba confinado en la isla de Patmos, producto de su testimonio de Jesús y de la palabra. Así que vayamos a el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versos del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los apóstoles y no lo son, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Antes de adentrarnos a esta palabra específicamente, la cual está dirigida a Éfeso, que es una de las 7 iglesias
en la provincia romana de Asia. Quiero que vayamos un poquito atrás en el capítulo 1 de ese mismo libro, verso 9, que dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, y hacemos un alto aquí. Es Juan que escribe este último libro, y lo escribe producto de que escucha una voz detrás de él como una trompeta que decía, y esta figura de trompeta en el texto bíblico siempre es interpretado como un llamado, una convocatoria, preparémonos, un llamado para la guerra. Así es que esta palabra que a continuación se describe Juan, tiene el objetivo de que precisamente las iglesias a través de los tiempos o a través de los siglos estén preparados. ¿Qué dijo esa voz? Dijo lo siguiente, verso 11: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tenía un propósito específico, que escribiera lo que oiría y lo que veía, y debía enviarlo a estas 7 iglesias. Esta es la razón por la cual este libro se escribe. Muy bien, así es que ya tenemos claridad quién es el inspirador del libro, quién escribe el libro y cuál es el propósito del mismo. Seguimos avanzando. Verso 17 de ese mismo capítulo 1: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos aleluya esa palabra. Y tengo las llaves de la muerte y de la desautoridad. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hacemos un pequeño alto para una pequeña aclaración solamente. Algunos han interpretado que los 7 ángeles de las iglesias son los pastores de las iglesias. Otros han interpretado que son los ángeles guardianes de la iglesia. No importa una interpretación u otra, no varía el contenido central del mensaje de todo el libro. Lo cierto es que si le escribe a los pastores, vamos a tener cuidado al leer el texto bíblico. Y el candelero, creo que ahí no hay mayor disyuntiva o dificultad de interpretación, porque fue Jesús el que dijo que nosotros, los cristianos, sus seguidores, sus hijos, éramos luz y sal en el lugar donde estábamos. Así es que la iglesia misma representa ese candelero que debe brillar en medio de una comunidad o una sociedad en oscuridad. Así es que teniendo estos elementos como primer punto, como referencia, quiero ir a un segundo punto que no es menos importante, y es que siendo un libro profético, su interpretación no es sencilla. Un maestro bíblico hace algunos años ya dijo que la profecía bíblica no se entiende hasta que se cumple completamente, y es cierto, no hay manera de entender en este momento y desde este lado del cielo
todos los elementos que hay, no solamente en este libro profético, sino en algunos otros. Evidentemente, los hechos históricos nos ayudan a tener herramientas para poder interpretar este libro. Pero, tal cual lo dijo, no hay manera de comprender todo el consejo bíblico, profético, hasta que se cumple. Diciendo eso, queremos decir entonces que necesitamos tener mucho cuidado a la hora de interpretar este libro específicamente, porque está caracterizado por visiones, está caracterizado por mensajes oídos y está lleno de números que pareciera o semejara mucho a algunos escritos del Antiguo Testamento. Y este libro en particular debe ser interpretado juntamente con otros libros del Antiguo Testamento, por ejemplo el libro de Daniel. Así es que es importante que usted sepa que hay varias escuelas de interpretación bíblicas en lo referente al libro de Revelación, y cada una de ellas tiene sus argumentos bíblicos que sustentan su propia tesis. Así es que, ¿qué queremos hacer nosotros en esta serie? Pues como en este momento, dar algunos elementos, algunas herramientas más bien, para ayudarle a su propio estudio bíblico de este libro. 1, 2, que usted sepa que la interpretación que tal vez usted lee en algún comentario no es la única que existe, y que necesitamos enfocar en lo importante. Lo importante de esto es que el propósito de redención de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir hasta el final. Y al final de los tiempos queda entronizado Dios, Jesús a su diestra, y toda su voluntad hecha cierta. Porque en Jesús es el amén de todas las promesas de Dios. Teniendo esto en mente, vayamos entonces a este primer mensaje escrito a la iglesia de Éfeso. Usted recuerda muy bien posiblemente recuerde muy bien, que esta iglesia fue fundada por Pablo y su equipo misionero. Eso lo vemos allá en el libro de los Hechos, capítulo 19 y el capítulo 20. Cuando Pablo llega a esta ciudad, una ciudad comercial, importante, rica, próspera, con una moralidad, entre comillas, producto del templo de la gran diosa Diana de los Efesios, y todo lo que derivaba de esta práctica religiosa cultural. Ante esta realidad, uno recuerda o puede recordar algunos acontecimientos que se dieron en esta ciudad. Pablo se encuentra con unos discípulos, les pregunta en nombre de quién o con qué bautismo fueron bautizados. Él les bautiza, impone las manos, cae sobre ellos el Espíritu Santo y se inicia una gran revolución. Una gran revolución en donde un endemoniado es liberado por Pablo. Dice que traían las pertenencias de los enfermos y eran sanados cuando eran colocadas nuevamente sobre sus cuerpos. La gente traía sus libros de magia, porque había mucha práctica mágica y demás, y quemaron los libros. Yo me imagino que en una gran plaza o algo parecido a esto. Y Lucas, el escritor de los Hechos, estima de que el precio de todo lo quemaran 50,000 piezas de plata. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y esto trajo una revolución en esta ciudad, a tal punto de que a medida que la gente se iba convirtiendo y Dios extendía su mano haciendo milagros y maravillas a través de Pablo y seguramente a través de los otros discípulos, era importante el testimonio de cada uno de aquellos que se convertían para hacer luz en medio de una sociedad aparentemente ilustrada y próspera, pero que espiritualmente estaba caída. Y este elemento es particular porque Revelación habla de elementos espirituales que tienen una
respuesta o una vivencia o una imagen en toda la historia del hombre. No pensemos por ningún momento que el libro de Apocalipsis se está cumpliendo en nuestro tiempo. Dios es el Dios de toda la historia humana, desde que ésta empezó hasta cuando vaya a terminar. Entonces, siendo visiones, necesitamos tener cuidado, y esa es la razón por la cual necesitamos tener cuidado a la hora de interpretarlos. Necesitamos recibir el texto bíblico como tal y estar abiertos a la guía o a la revelación misma del Espíritu de Dios, porque esto es revelación de principio a fin. Ciertamente esta palabra tuvo algún cumplimiento histórico para cada una de las iglesias. De hecho, estas iglesias el día de hoy no existen. Pero quiero invitarles a pensar de que la palabra de Dios no regresa al vacío. Y si Dios la dejó en el texto bíblico y fue incluida en el canon del mismo, Dios tiene una palabra actual para usted y para mí hoy, en relación con al mensaje a la iglesia de Éfeso y las otras 6 iglesias. ¿Qué eran las características o cuáles eran las características de esta iglesia? Vuelva conmigo al verso 2. Mire lo que dice Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora quiero que vuelva la mirada al verso 6. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso era una iglesia influyente, clara en sus objetivos, sabía que tenía que predicar la palabra, enseñar la palabra, y cuando uno lee el libro de los Hechos, decíamos hace un rato, los capítulos 19 y 20, uno se da cuenta de que era una iglesia de armas tomar. Tenía claridad de su misión e iba por ella, y Dios les prosperaba. Dios estaba con ellos afirmando la predicación de la misma. Tómese su tiempo y lea esos capítulos en el libro de los Hechos, es poderoso. Meditando, reflexionando en esto, yo decía, wow, me hubiese gustado ser parte de esta iglesia y ver ese mover poderoso del Espíritu de Dios, como la gente era sanada, era liberada y vendían sus libros de magia y se convertían a Jesús. Esto era revolucionario, hermanos, literalmente revolucionario. Eso me hace recordar de algunas historias, de algunos testimonios históricos del Evangelio cuando llegó a Panamá. Algo así ocurría. Sacaban a los enfermos de los hospitales, les llevaban a estas campañas de sanidad y Dios les sanaba. Todavía sigue haciendo Dios esas tremendas maravillas. El punto es que esta iglesia no era una iglesia apocada, encerrada en sus 4 paredes o en sus paredes, porque recordemos que la iglesia del primer siglo, de los primeros 3 siglos, era una iglesia en casa, hogareña, en catacumbas y demás. No era esta iglesia, era una iglesia que tenía presencia en la comunidad, salía, predicaba el evangelio, daba testimonio. Una iglesia que trabajaba, no desmayaba, de mucha paciencia, doctrinalmente sana, porque dice que examinaba a aquellos que decían ser apóstoles y los encontraban mentirosos. O sea, que los ponían el examen de que demuestra tu apostolado. ¿Sí? Y has trabajado arduamente, dice el verso 3, por amor de mi nombre.
y has trabajado. Cuando leía esto, y créanme que he leído varias veces el mensaje a estas iglesias, y en esta ocasión vi algo que nunca antes había visto. Es que la iglesia de Éfeso no era que no amaba al Señor. Dice ese verso 3, en esa frase específicamente: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No era que no tenía amor. Has trabajado arduamente, esfuerzo, sudor, lágrimas, tiempo, recursos económicos seguramente también. Trabajaban duro, se esforzaban duro por el avance del reino de los cielos en Éfeso. Uno diría, bueno, pero vaya, esta es una iglesia de testimonio. Miren lo que Jesús le dice, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En una línea los desarma y nos desarma también a nosotros. Has dejado tu primer amor. Tengo esto contra ti. ¿Cómo es posible que una iglesia que trabaja arduamente por amor de su nombre y no ha desmayado, doctrinalmente sana, que ha sufrido, Jesús tenga contra ella que ha dejado su primer amor? ¿Será que no amaban a Jesús? ¿Será que no amaban a Jesús? Creo que no, porque la palabra es específica. Has dejado tu primer amor. Usted puede recordar su primer amor cuando usted conoció al Señor. Cómo vibraba su corazón, cómo añoraba usted esos tiempos de estar en la presencia de Dios. Ni cuenta se daba o nos dábamos de cuánto tiempo orábamos. En todo momento y en todo lugar nos conectábamos con el Señor a través de la oración, de la alabanza, la comunión con los hermanos. Nos encantaba estar con los hermanos y estar para arriba y para abajo. Mi primer amor lo viví yo en mis tiempos de juventud. Era estudiante de colegio. Saliendo del colegio, más bien saliendo del colegio, entrando a la universidad. Y lo recuerdo con algo de nostalgia. Algunos de esos hermanos ya no están, o algunos ya no están en el Señor, otros sí, la mayoría sí, gracias a Dios. Pero aquellos momentos eran y fueron inolvidables y marcaron mi vida. ¿Qué no había en ese tiempo para mí? No había rutina. Siempre la expectativa de lo nuevo de parte de Dios. Siempre la expectativa, Señor, ¿qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy por hacer? ¿A quién le compartimos de ti hoy? Y la expectativa de que a quien le comparta, wow, lo pueda ganar para el Señor. Recuerdo que el grupo de jóvenes a la iglesia donde asistía, los sábados en la noche salíamos a los parques a evangelizar, y tuve el privilegio de ser impactado por un chupón de naranja, creo, de mandarina, ya no recuerdo. En otra ocasión nos tiraron huevos,
íbamos al tutelar de menores cuando estaba en el área del Chorrillo. Era una vida vibrante. La oportunidad de servir a Dios, y mientras servíamos, el ministerio de los unos por los otros, el discipulado. Recuerdo con mucho cariño a mi hermano y amigo de la infancia, Alejandro, que fue uno de los primeros que me acogió en el Señor y empezó a discipularme. No se llamaba discipulado siquiera en ese momento, pero eso fue lo que hizo, y debido a su ministerio, que no creo que lo reconociera como tal en ese momento, estamos aquí. Gracias, mi amado Alex, gracias. El punto es que primer amor tiene que ver con todo menos con rutina, menos con sentir la carga de servir a Dios, menos con la pereza que muchas veces nos acompaña. Ay, tengo que orar, ay, tengo que leer la Biblia, ay, tengo que ir a la iglesia. Cualquier cosa menos rutina, porque es un placer servir al Señor. Es un placer beber del agua de vida. Es un deleite beber del agua de vida. Es gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es probable que podemos hacer ministerio y lo podemos hacer de manera rutinaria, sin vida, simplemente el cumplimiento de la tarea. ¿Recuerdan el encuentro de Dios con Samuel? O al revés, el encuentro de Samuel con Dios. Dice el texto bíblico, palabras más, palabras menos, que Samuel ministraba en el tabernáculo, pero todavía no se había encontrado con Dios, porque la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Samuel no estaba engañándose a sí mismo, él estaba cumpliendo la tarea que Elí le asignaba, y lo hacía en obediencia, lo hacía en una buena actitud. Él sabía que su mamá lo había dedicado y que el resto de sus días estaría en el templo, pero todavía no se había encontrado con Dios. Y estaba sirviendo. Creo que necesitamos algo de esto. No, algo no. Necesitamos mucho de esto. Necesitamos volver a la fuente. La fuente de vida no es la actividad o el rol que juego en la iglesia. La fuente de vida es Jesús. Es Jesús. Y si la fuente de vida es Jesús, debo preocuparme o debo preguntarme, ¿por qué hago lo que hago? ¿Lo estoy haciendo por rutina? Digo, la rutina es buena. Nos da un marco de referencia, nos estructura. Pero cuando va más allá y pierdo la razón de ser y pierdo la razón por qué hago lo que hago, vaya, la rutina asfixia, mata. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Wow, y esto fue fuerte, porque si yo asocio rutina con arrepentimiento, significa entonces que mi vida de rutina está yendo en contra de los principios de Dios. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Es más, Él mismo hace la invitación: todos los que están cansados y cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Cansancio es una de las características de una vida rutinaria asfixiante. Cansados hemos estado todos, quiero decirle. No todo cansancio es
sinónimo de vida rutinaria, pero necesitamos revisarlo. De hecho, yo lo estoy revisando en mi vida y lo estuve revisando hace algunos meses atrás. Arrepiéntete porque has caído, le dice el Señor a esta iglesia y posiblemente a algunos de nosotros también. Hay una invitación para que nos volvamos a Dios y dejemos de lado la vida rutinaria y nos acerquemos a Él, que es fuente de agua viva, porque Dios es un Dios de vida. Y el siguiente elemento, bueno, escuchen, mejor escuchémoslo, ¿sí? Dice, y haz las primeras obras. Hay un elemento interno de arrepentimiento. Señor, me arrepiento, reconozco que he pecado contra ti, tengo una vida sin vida. Y lo siguiente es responder a ese llamado. Y dice, y haz las primeras obras. No hay arrepentimiento verdadero si no hay acción. No puedo decir me arrepiento y seguir haciendo lo mismo que hacía antes de arrepentirme. Debe haber un cambio. Y cuando leo, haz las primeras obras, dije, Hechos, capítulo 19, capítulo 19 y 20. Vaya ese texto. Cuando termine, vaya ese texto. Y lea. Uno dice, wow, poderoso. Haz las primeras obras. Hazlo primero. ¿Recuerdas cuando recibiste a Jesús? Que te involucrabas, estabas metido en el templo. Algo hacías. Barrías, acomodabas las sillas, sellabas los tratados, no sé. ¿Qué hacías? Te sentabas tu tiempo, apartabas tu tiempo para estar con el Señor orando. Compartías de manera natural la palabra. Hacías los cambios, te dabas cuenta de que, vaya, esto necesito cambiarlo, y oraba, Señor, cambia esto, que ya yo no reaccione como reacciono, como reaccionaba, con enojo, con tristeza, continuamente deprimido, decaído, triste. Haz las primeras obras. Necesitamos accionar. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Y es que usted y yo somos luz y sal donde hemos sido colocados, no solamente como organización, como iglesia estructurada en las diferentes áreas donde Dios nos ha permitido plantar iglesias, sino como individuo. Tú y yo somos luz en el lugar donde Dios nos ha colocado. Brillemos entonces para Jesús. Brilla en el sitio donde estés, dice el himno. Brilla. Simplemente brillemos para Jesús. Y como la luz atrae las luciérnagas y a los otros bichitos nocturnos, la gente va a venir y nos va a preguntar, oye, en medio de esta situación, ¿cómo haces? ¿Qué tienes? Es evidente que si algo revolucionó a Éfeso fue el testimonio de los convertidos o los recién convertidos, comenzando con esos discípulos. Eran pocos y luego se fue multiplicando, y cada uno que tuvo un encuentro con el Señor se convirtió en una luz, en una vela, en una lumbrera, en una lámpara, y empezó a brillar, y empezaron a brillar, y empezaron a brillar, de tal forma que Éfeso fue llena de luz, y muchos se arrepintieron y se volvieron al Dios verdadero. Es un tiempo en donde debemos convertirnos literalmente en luces. Como la luna no tenemos luz propia,
La luz que irradiamos es la luz de Jesús. Permitamos a Jesús que irradie su luz a través nuestro. Tu testimonio personal, en medio de tu casa primero y luego en medio de tu entorno, tu círculo de influencia, es vital. Leímos hace un rato de que esta iglesia aborrecía la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. La expresión significa literalmente conquistador de laicos. Pareciera que el asunto era que este grupo en particular se autodenominaba superior al resto de la gente, tenía un conocimiento superior, y como tenía un conocimiento superior le daba libertad para cometer inmoralidad, porque tenía un conocimiento superior. Nada es superior a la acción del Espíritu Santo. Nada es superior a la palabra de Dios. Absolutamente nada. Lo que Dios llama incorrecto es incorrecto. Lo que Dios llama pecado es pecado. Lo podemos disimular, lo podemos barnizar, lo podemos maquillar. Solo eso. Pero no deja de ser en esencia lo que es. Finalmente dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos vencedores. Dios quiere que usted y yo venzamos. Atrevámonos a hacer luz. Atrevámonos a brillar para Jesús. Si estás en medio de una rutina, arrepintámonos. Arrepiéntete. Ya yo hice lo mío. Ya no quiero vivir de manera rutinaria. Ni siquiera estoy hablando del rol que estoy jugando en medio de la congregación actualmente. Estoy hablando de mi vida personal, mi relación con Dios. Estoy hablando de tu vida personal y tu relación con Dios. Rompe con la rutina y recobra en la presencia de Jesús. Recobremos en la presencia de Jesús nuestro primer amor. Esa es la razón por la cual dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y es que el Espíritu de Dios nos está hablando. El Espíritu de Dios nos está hablando. Necesitamos prestar atención. Y el que venciere, Dios quiere que tú y yo seamos vencedores, porque nos dará a comer del árbol de la vida. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? Inclina tu rostro, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. La recibimos con gratitud en el corazón. Como todo lo tuyo, Dios, te rogamos que nos reveles a Jesús y la verdad de tu palabra, Señor. Porque queremos de tu vida. No queremos la rutina que asfixia, que ahoga, que mata. Permítenos arrepentirnos y volvernos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, mientras tienes tu cabeza inclinada, quiero preguntarte: ¿has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Has abierto tu corazón a Él? ¿Conscientemente le has entregado tu vida a Él? Si no lo has hecho, quiero invitarte a que lo hagas esta mañana. Y lo hacemos a través de una oración simple. Quiero que repitas después de mí. Quiero ayudarte en este inicio. Si estás de acuerdo conmigo, repite conmigo esta oración, por favor. Dios bueno, te doy gracias esta mañana y me arrepiento de la vida que hasta este momento he llevado, lejos de ti, sin tu voluntad, o haciendo una y otra cosa creyendo que lo estoy haciendo bien, pero te necesito a ti. Límpiame de todos mis pecados
y dame de tu vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo. Si hiciste esta oración conmigo, quiero por favor que te pongas en contacto con nosotros a los números telefónicos que aparecerán en pantalla y a las direcciones donde nos puedan localizar. A ti, amado hermano, hermana, ¿qué te ha dicho Dios hoy? Mientras nos preparamos para compartir los elementos de la cena, quiero invitarte a que tomes un minuto ahí en tu lugar, en tu casa, con los tuyos, para orar y reflexionar de esta palabra que hemos escuchado esta mañana. Espero que usted pueda tener sus elementos ahí en casa y lo pueda compartir con el grupo familiar. Permítame leer en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 y 24 lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pan partido simbolizando su cuerpo, y para nosotros la simbología es que ese cuerpo partido trae salud. En este tiempo de tanta enfermedad producto de la pandemia y otras cosas, es importantísimo, es vital que podamos compartir los elementos de la cena y nuestro compromiso y nuestra afirmación de que somos parte del cuerpo de Cristo. Así es que comamos del pan. Gracias, Señor, por tu cuerpo partido, así como hemos partido este pedacito de pan. Tu cuerpo lacerado, golpeado, latigado, abofeteado, escupido, herido profundamente, el cual para nosotros trae salud. Opera, Señor, tu sanidad en cada cuerpo enfermo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos de la copa. Gracias, Señor bueno, por tu sangre derramada, representada en este jugo de uvas. Por el perdón, Señor, de los pecados. Por darnos acceso a tu presencia y a las bendiciones y a las promesas hechas a Israel. Ahora somos pueblo tuyo y tú eres nuestro Dios. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no levantar nuestras manos en gratitud? Muchas gracias, 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 gracias. Gracias por tu bondad, por tu gracia inmerecida, por tu misericordia.
por llamarnos pueblo. Antes no lo éramos, ahora lo somos. Y no solamente eso, ahora somos reyes y sacerdotes para ti. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. A ti todo honor y toda gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, todo el poder, la sabiduría, las riquezas. Gloria a tu nombre. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Bendito Señor. Bendito Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Amados, que la gracia y la paz de Dios esté en cada uno de ustedes y sus familias. Que el Señor les bendiga. Sabemos que el mensaje de hoy ha sido de gran bendición para su vida. No olvide suscribirse en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Le invitamos a participar de las reuniones vía Zoom que tenemos para usted. Los días lunes, miércoles y jueves tenemos tiempo de oración desde las 9 de la noche a las 10:30 de la noche. Los días martes, ayuno y oración desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los viernes, no olvide que como familia tenemos el estudio bíblico desde las 7 de la noche. Los días sábados tenemos escuela sabatina desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde para los niños de 7 a 15 y los tiempos de oración juvenil desde las 8 de la noche. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal desde las 9:30 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 10 con nuestro servicio correspondiente. Que el Señor les siga bendiciendo y que esta semana esté llena de bendiciones para usted. Que pase un buen día. La nueva normalidad es un hecho, y a pesar que retomamos nuestras rutinas laborales, es necesario mantener ciertas precauciones para nuestro cuidado y el de los demás. Ahora que regresamos a nuestros lugares de trabajo, tendremos constantemente que equipar los siguientes accesorios: mascarilla, alcohol o gel alcoholado y toallitas desechables. Estos implementos serán tan importantes como nuestro celular. Asegura de que te midan la temperatura antes de entrar al área laboral. Recuerda utilizar mascarilla durante toda la jornada. Procura en todo momento mantener una distancia de 2 metros entre las demás personas y tú. Por ejemplo, comedores, pasillos y elevadores. Recuerda mantener la distancia física en reuniones presenciales. Evita utilizar instrumentos de trabajo ajenos a los tuyos, como plumas, hojas, cuadernos, lápices, entre otros. Recuerda, lávate las manos con frecuencia. Caja de Seguro Social.